El aire de octubre en la Ciudad de México cargaba el aroma de las flores de cempasúchil que ya comenzaban a adornar las calles, anticipando el Día de los Muertos. Esperanza Morales bajó del taxi frente a la vieja casona de la colonia Roma Norte, donde su abuela había mantenido durante décadas la tienda de antigüedades, Tesoros del Tiempo. Las llaves pesaban en su mano como el peso de los recuerdos que la esperaban dentro. La puerta de madera tallada crujió al abrirse, liberando un aroma a incienso, madera vieja y algo más, algo que no lograba identificar. Esperanza encendió las luces y contempló el laberinto de objetos que su abuela había coleccionado: máscaras prehispánicas, candelabros coloniales, baúles de cuero gastado y fotografías sepia de rostros olvidados. «Ay, abuelita», murmuró, tocando suavemente un rebozo bordado que colgaba de una silla. «¿Qué voy a hacer con todo esto?». Mientras exploraba la tienda, sus ojos se posaron en algo que no recordaba haber visto antes: un reloj de péndulo imponente, de casi 2 metros de altura, tallado en madera de caoba oscura. Los números romanos dorados brillaban tenuemente bajo la luz artificial, y las manecillas apuntaban las 6:30. Extraño, pensó, porque su reloj de pulsera marcaba las 8:45 de la noche. Se acercó para examinarlo mejor. La caja estaba decorada con intrincados grabados de calaveras y rosas, típicos del arte mexicano, pero había algo perturbador en la expresión de las calaveras. Parecían vivas. En la parte inferior, una placa de bronce oxidado llevaba una inscripción en latín: Tempus fugit, mors venit, el tiempo huye, la muerte viene. Qué dramático, se dijo, tratando de alejar la sensación de inquietud que le provocaba el reloj. Esa noche, Esperanza se instaló en el pequeño apartamento que su abuela tenía en el segundo piso de la casona. Había decidido quedarse allí mientras decidía qué hacer con la herencia. Después de una cena ligera de quesadillas y té de manzanilla, se fue a dormir, agotada por el viaje desde Guadalajara y las emociones del día. A las 3:33 de la madrugada, 3 campanadas profundas y resonantes la despertaron de golpe. El sonido parecía venir de las entrañas mismas de la casa, vibrando en sus huesos. Se incorporó en la cama, el corazón latiendo aceleradamente. «¿Qué fue eso?», susurró al aire nocturno. Bajó las escaleras con cautela, la madera crujiendo bajo sus pies descalzos. La tienda estaba sumida en sombras, iluminada apenas por la luz de la calle que se filtraba entre las cortinas. Sus ojos se dirigieron inmediatamente al reloj de péndulo. Las manecillas marcaban exactamente las 3:33, y el péndulo se balanceaba con un ritmo hipnótico. «Imposible», murmuró. Este reloj no funcionaba hace unas horas. Revisó el mecanismo, pero no encontró ninguna cuerda recién activada ni batería. El reloj simplemente funcionaba. Decidió que debía haber alguna explicación lógica y regresó a su habitación, aunque le costó trabajo volver a conciliar el sueño. La mañana siguiente llegó con el bullicio característico de la ciudad. Esperanza se preparó un café de olla y salió a barrer la entrada de la tienda cuando vio a su vecina, la señora Jiménez, corriendo hacia ella con lágrimas en los ojos. «Esperanza. Qué bueno que ya estás aquí», exclamó la mujer, secándose las lágrimas con el delantal. «¿Ya te enteraste de lo del señor Ramírez?». «¿Qué pasó con don Aurelio?», preguntó Esperanza, refiriéndose al anciano que vivía en la casa de al lado. «Se murió anoche, mijita. Su hijo lo encontró esta mañana. Dicen que fue un infarto, pero estaba sanísimo. Ayer mismo me saludó cuando regresaba del mercado». Esperanza sintió que se le helaba la sangre. ¿A qué hora murió? Pues el doctor dijo que debió ser como a las 3:30 de la madrugada. ¿Por qué preguntas? Las palabras se le atoraron en la garganta. Las 3 campanadas. Las 3:33. La coincidencia era demasiado extraña para ignorarla. «No, por nada, señora Jiménez. Mis condolencias para la familia». El resto del día, Esperanza no pudo quitarse de la cabeza la imagen del reloj y el sonido de aquellas campanadas. Mientras organizaba algunos objetos de la tienda, se encontró revisando el reloj una y otra vez. Funcionaba perfectamente,
marcando la hora correcta, pero había algo en el que la inquietaba profundamente. Al caer la noche, decidió quedarse despierta para ver si el reloj volvía a sonar. Se acomodó en el sillón de terciopelo rojo que había sido el favorito de su abuela, con una manta sobre las piernas y una taza de té caliente entre las manos. Las horas pasaron lentamente. Midnight llegó y se fue sin incidentes. La 1, la 2. Esperanza comenzaba a cabecear cuando, exactamente a las 3:33, el reloj volvió a dar 3 campanadas profundas y solemnes. Esta vez estaba despierta y alerta. Vio cómo las manecillas se movían por sí solas hasta marcar esa hora exacta, y cómo el péndulo se balanceaba con una cadencia que parecía seguir el ritmo de un corazón que se detiene. «Dios mío», susurró, persignándose instintivamente. «¿Qué es lo que está pasando aquí?». La mañana del martes trajo consigo el aroma del café recién molido y el sonido de los camiones repartidores que comenzaban su jornada en las calles empedradas de la colonia. Esperanza había pasado una noche inquieta, dando vueltas en la cama mientras repasaba mentalmente los eventos de las últimas horas. El reloj, las campanadas, la muerte de don Aurelio, todo parecía conectado de una manera que su mente racional se negaba a aceptar. Estaba acomodando unos jarrones de Talavera en el escaparate cuando la campanilla de la puerta anunció la llegada de un cliente. Se volvió para encontrarse con un hombre de mediana edad, alto y de complexión atlética, vestido con una camisa blanca impecable y pantalones de gabardina. Sus ojos color miel la estudiaron con curiosidad profesional. «Buenos días», dijo con una sonrisa que revelaba dientes perfectos. «¿Es usted la nueva propietaria?». «Sí, soy Esperanza Morales». «¿En qué puedo ayudarle?». Doctor Sebastián Vega, se presentó, extendiendo una mano firme. «Tengo una consulta médica a unas cuadras de aquí. Estoy buscando alguna pieza antigua para decorar la sala de espera, algo que transmita tranquilidad a los pacientes». Esperanza lo guió por la tienda, mostrándole diferentes opciones, un biombo japonés, algunas pinturas coloniales, un espejo con marco dorado. Sebastián examinaba cada pieza con ojo crítico, pero parecía más interesado en estudiar a Esperanza que en los objetos. «¿Vivía aquí con su abuela?», preguntó mientras examinaba una caja de música. «No, vengo de Guadalajara. Heredé la tienda hace poco y estoy tratando de decidir qué hacer con ella». «Debe ser difícil», comentó con genuina comprensión. «Perder a un ser querido y heredar toda una vida de recuerdos». Había algo en su voz que invitaba a la confianza. Esperanza se encontró contándole sobre su abuela, sobre los años que había pasado coleccionando tesoros, sobre la sensación de estar rodeada de historias que no conocía completamente. «Hay cosas aquí que ni siquiera sabía que existían», admitió. «Como ese reloj de péndulo». Sebastián siguió su mirada hacia el imponente reloj de caoba. «Es una pieza hermosa. Siglo XIX, diría yo. ¿Funciona?». «Eso es lo extraño», Esperanza bajó la voz sin saber por qué. «Ayer no funcionaba, pero anoche comenzó a dar campanadas. 3 campanadas exactamente a las 3:33 de la madrugada. Los mecanismos antiguos a veces se reactivan solos», explicó Sebastián con la seguridad de quien está acostumbrado a encontrar explicaciones lógicas. «Cambios de temperatura, vibraciones del tráfico, asentamiento de la casa. Hay muchas razones». «Pero es que», Esperanza dudó un momento antes de continuar. «Don Aurelio, nuestro vecino, murió exactamente a esa hora. Anoche». Sebastián la miró con una expresión que mezclaba curiosidad médica y escepticismo. «Las coincidencias suceden, señora Morales. Como médico, he visto muchas. La mente humana tiende a buscar patrones donde no los hay». «Supongo que tiene razón», concedió Esperanza, aunque algo en su interior se resistía a aceptar esa explicación tan simple. Sebastián finalmente eligió una pequeña escultura de jade y un par de fotografías antiguas de la Ciudad de México. Mientras Esperanza preparaba la factura, él continuó observando el reloj con interés profesional. «¿Le molestaría si regreso mañana?», preguntó de repente.
Me gustaría ver más piezas, y tal vez podríamos cenar juntos. Conozco un restaurante excelente cerca de aquí. Esperanza sintió una calidez inesperada ante la invitación. Había algo en este hombre que la tranquilizaba, una solidez que contrastaba con la incertidumbre que había sentido desde su llegada. Me encantaría, respondió con una sonrisa genuina. Al día siguiente, Sebastián llegó puntualmente a las 7 de la tarde, llevando un ramo de rosas amarillas. Habían cenado en El Cardenal, un restaurante tradicional donde el mole poblano competía con las historias que intercambiaban sobre sus vidas. Sebastián le contó sobre su trabajo en medicina forense, sobre los misterios del cuerpo humano que había aprendido a descifrar, sobre su filosofía de que todo tenía una explicación científica. Incluso la muerte, había dicho mientras cortaba un pedazo de chiles en nogada. Siempre hay una causa, un mecanismo, una razón. Lo que la gente llama misterioso generalmente es solo algo que no entendemos todavía. Esperanza había compartido sus propias historias, su trabajo como maestra en Guadalajara, su relación cercana con su abuela, sus dudas sobre qué hacer con la herencia. Había algo liberador en hablar con alguien que la escuchaba sin juzgar. Regresaron a la tienda cerca de las 10 de la noche. Esperanza preparó café y siguieron conversando en el pequeño salón detrás de la tienda, rodeados de antigüedades que parecían escuchar sus palabras. ¿Sabe qué me parece fascinante de su trabajo?, preguntó Esperanza. Que puede encontrar respuestas donde otros solo ven misterios. Es cuestión de entrenamiento, respondió Sebastián. Y de no dejarse llevar por las emociones o las supersticiones. Como si hubiera estado esperando esa declaración, el reloj comenzó a dar sus campanadas. 1, 2, 3. El sonido resonó en el silencio de la noche como un desafío directo a las palabras del médico. Sebastián consultó su reloj de pulsera. Las 3:33 exactamente. Interesante. Interesante, Esperanza se levantó, sintiendo la familiar sensación de inquietud. Doctor, esto no es normal. Claro que no es normal, admitió Sebastián, acercándose al reloj para examinarlo. Pero debe haber una explicación. Los relojes no funcionan por arte de magia. Revisó el mecanismo, buscó cuerdas ocultas, examinó el péndulo. Todo parecía en orden, excepto por el hecho de que el reloj no tenía ninguna fuente de energía visible. Esto es inusual, murmuró, más para sí mismo que para Esperanza. El teléfono de la tienda sonó, sobresaltándolos a ambos. Esperanza contestó con manos temblorosas. Bueno. Esperanza. Soy Lupita Jiménez. Perdón por llamar tan tarde, pero se murió la señora López. La encontraron hace 1 hora. Dicen que fue como a las 3:30. Esperanza sintió que las piernas le flaqueaban. Sebastián, que había escuchado la conversación, la sostuvo del brazo. Gracias por avisarme, señora Jiménez. Hablamos mañana. Colgó el teléfono y se volvió hacia Sebastián, quien la miraba con una expresión que ya no era de escepticismo, sino de preocupación genuina. 2 muertes, susurró Esperanza. 2 noches consecutivas. Exactamente a la misma hora que las campanadas. Sebastián se pasó una mano por el cabello, su certeza científica tambaleándose por primera vez en años. Tiene que ser una coincidencia, dijo, pero su voz carecía de la convicción anterior. Tiene que serlo. El miércoles amaneció gris y nublado, como si el cielo mismo reflejara la inquietud que se había apoderado del barrio. Esperanza había pasado la noche en vela, dando vueltas en la cama mientras repasaba los eventos de los últimos días. Sebastián se había quedado hasta muy tarde, tratando de encontrar una explicación lógica para las coincidencias, pero finalmente se había marchado con más preguntas que respuestas. El sonido del timbre la sacó de sus pensamientos. Al abrir la puerta, se encontró con un joven alto y delgado, de unos 16 años, con el cabello rizado y una sonrisa que le recordó inmediatamente a su hermana. «Tía Esperanza», exclamó el muchacho, dejando caer una mochila pesada en el suelo para abrazarla. «Qué bueno verte».
Mateo, respondió ella, correspondiendo el abrazo con cariño. ¿Qué haces aquí? Pensé que tenías clases. Vacaciones de Día de Muertos, explicó el joven, recogiendo su mochila. Mamá me dijo que estabas aquí sola, arreglando lo de la bisabuela, y pensé que podrías necesitar ayuda. Mateo Herrera era el hijo de la hermana menor de Esperanza, un estudiante brillante con una curiosidad insaciable y una facilidad natural para la tecnología que contrastaba con el mundo analógico de la tienda de antigüedades. Esperanza siempre había tenido una relación especial con él, siendo más como una hermana mayor que una tía. Me da mucho gusto que estés aquí, admitió Esperanza mientras le preparaba el desayuno. Han pasado cosas extrañas. ¿Extrañas cómo?, preguntó Mateo, mordiendo un bolillo con mermelada mientras sus ojos recorrían la tienda con fascinación. Esperanza le contó sobre el reloj, las campanadas nocturnas y las muertes que habían coincidido con ellas. Mateo la escuchó con atención, haciendo preguntas ocasionales y tomando notas en su teléfono. ¿Has investigado la historia del reloj?, preguntó cuando ella terminó de relatar los eventos. No he tenido tiempo, admitió Esperanza. Además, no sabría ni por dónde empezar. Yo sí, dijo Mateo con entusiasmo. Déjame ver qué puedo encontrar en internet. Mientras Mateo se instalaba en el pequeño escritorio con su laptop, Esperanza continuó organizando la tienda. Había decidido catalogar todos los objetos para tener una idea clara de lo que había heredado. Estaba examinando una colección de fotografías antiguas cuando escuchó que alguien tocaba la puerta. Al abrir, se encontró con una mujer mayor, de cabello blanco recogido en un moño impecable y vestida con un rebozo negro bordado con flores. Sus ojos, aunque rodeados de arrugas, brillaban con una inteligencia aguda. «Buenos días, mijita», dijo la mujer con una voz suave pero firme. «Soy Carmen Sandoval, vivo en la casa azul de la esquina. Conocí mucho a tu abuelita, que en paz descanse». «Doña Carmen», exclamó Esperanza, recordando vagamente haber escuchado ese nombre en las conversaciones de su abuela. «Pase, por favor. ¿Gusta un café?» «Te lo agradezco, hija», respondió Carmen, entrando con paso seguro. Sus ojos recorrieron la tienda con familiaridad, como si hubiera estado allí muchas veces antes. «Vengo porque me enteré de que ya estás viviendo aquí, y quería advertirte sobre algunas cosas». Esperanza sintió un escalofrío. ¿Advertirme? Carmen se acercó directamente al reloj de péndulo, y Esperanza notó que sus manos temblaban ligeramente cuando lo tocó. «Ay, Dios mío», murmuró la anciana. Esperaba que Remedios lo hubiera destruido, pero aquí está. Tan hermoso y tan terrible como siempre. ¿Conoce este reloj?, preguntó Esperanza, acercándose. «Lo conozco desde que era una niña», respondió Carmen, sin apartar los ojos del reloj. «Mi abuela me contó su historia, y su abuela se la contó a ella. Este reloj ha estado en el barrio por más de 100 años, mijita. Y donde quiera que esté, la muerte lo sigue». Mateo levantó la vista de su laptop, intrigado por la conversación. Carmen lo notó y sonrió. «¿Y tú quién eres, joven?» «Mateo Herrera, señora». «Soy sobrino de Esperanza», respondió el muchacho, acercándose con respeto. «Estaba investigando sobre el reloj. ¿Podría contarnos lo que sabe?» Carmen miró a Esperanza, como pidiendo permiso. Al ver su asentimiento, se acomodó en el sillón de terciopelo y comenzó su relato. Este reloj perteneció a un hombre llamado Aurelio Mendoza. Era relojero, vivía aquí en la colonia a finales del siglo XIX. Tenía una esposa hermosa, Esperanza se llamaba, como tú, y 3 hijos pequeños. Esperanza sintió un escalofrío al escuchar su nombre. En 1833 llegó una epidemia de cólera a la ciudad, continuó Carmen. Se llevó a muchos, pero a Aurelio le quitó lo que más amaba, su familia completa murió en una semana. El hombre se volvió loco de dolor. ¿Qué hizo?, preguntó Mateo, completamente absorto en la historia. Aurelio era un hombre culto, había estudiado no solo relojería,
sino también otras cosas. Cosas que la gente decente no menciona. Después de perder a su familia, se obsesionó con la idea de traerlos de vuelta, de comunicarse con ellos. Carmen hizo una pausa, como si le costara trabajo continuar. Construyó este reloj como parte de un ritual. Decía que el tiempo era la barrera entre los vivos y los muertos, y que si podía controlarlo, podría cruzar esa barrera. Pero algo salió mal. ¿Qué salió mal?, preguntó Esperanza en un susurro. En lugar de traer a sus muertos de vuelta, el reloj se convirtió en un imán para las almas que están a punto de partir. Cada vez que alguien cercano está destinado a morir, el reloj lo siente y da 3 campanadas. Es como si anunciara la llegada de la muerte. El silencio que siguió fue pesado, cargado de implicaciones terribles. Pero eso es imposible, dijo Mateo, aunque su voz carecía de convicción. Los objetos no pueden hacer eso. ¿Imposible? Carmen lo miró con ojos tristes. Hijo, en este mundo hay muchas cosas que no entendemos. Y este reloj ha estado marcando la hora de la muerte durante más de un siglo. ¿Cómo se detiene?, preguntó Esperanza, sintiendo que ya conocía la respuesta. Carmen suspiró profundamente. Aurelio escribió todo en un diario. Los rituales, las fórmulas, y también la forma de destruir lo que había creado. Pero el diario desapareció cuando él murió. Sin él, el reloj seguirá funcionando para siempre. ¿Dónde podría estar ese diario?, insistió Mateo. Eso, mijito, es lo que tendremos que averiguar, respondió Carmen, levantándose del sillón. Porque si no lo encontramos pronto, me temo que las campanadas van a seguir sonando, y la gente va a seguir muriendo. Esperanza sintió que el peso de una responsabilidad inmensa caía sobre sus hombros. No solo había heredado una tienda de antigüedades, sino también una maldición que había estado dormida y ahora había despertado. Doña Carmen, dijo finalmente, ¿nos ayudará a encontrar ese diario? La anciana la miró con una mezcla de determinación y miedo. Claro que sí, hija. Es lo menos que puedo hacer. Tu abuela Remedios me ayudó muchas veces en la vida. Ahora es mi turno de ayudarte a ti. Mientras hablaban, ninguno de ellos notó que el reloj había comenzado a marcar un tiempo diferente, como si supiera que su secreto había sido revelado y se preparara para lo que estaba por venir. El jueves amaneció con un cielo despejado que contrastaba con la tensión que se había apoderado del pequeño grupo. Esperanza había pasado la noche leyendo todo lo que Mateo había encontrado en internet sobre Aurelio Mendoza y la epidemia de cólera de 1833. Los datos eran escasos, pero confirmaban la existencia del relojero y la tragedia que había marcado su vida. Sebastián llegó temprano, cargando una caja de donas de El Globo y café para todos. Su escepticismo científico había dado paso a una curiosidad profesional que lo mantenía despierto por las noches, tratando de encontrar una explicación racional para los eventos que había presenciado. He estado pensando, dijo mientras servía el café en tazas de porcelana que Esperanza había encontrado en la cocina de su abuela. Si este diario existe, tiene que estar en algún lugar lógico. Los archivos históricos, el registro civil, tal vez algún museo. O en algún lugar que fuera importante para Aurelio, añadió Carmen, quien había llegado poco después que el médico. Los hombres como él, obsesionados con sus secretos, no confían en las instituciones oficiales. Mateo, que había estado tecleando en su laptop desde temprano, levantó la vista con expresión triunfante. Encontré algo, anunció. Según los registros del cementerio de San Fernando, Aurelio Mendoza fue enterrado allí en 1834. Pero aquí está lo interesante, pagó por una cripta especial, mucho más cara de lo que podría permitirse un relojero común. ¿Una cripta?, preguntó Esperanza. Sí, y según estos documentos, específicamente pidió que fuera sellada y que nadie más fuera enterrado allí. Como si quisiera proteger algo. Sebastián se acercó para ver la pantalla. ¿Crees que escondió el diario en su tumba? Es posible, respondió Mateo. Piénsenlo,
Era un hombre obsesionado con la muerte, acababa de perder a su familia, y había creado algo que consideraba peligroso. ¿Dónde mejor para esconder los secretos que en el lugar donde esperaba reunirse con sus seres queridos? Carmen asintió lentamente. Tiene sentido. Aurelio siempre fue un hombre dramático, incluso antes de la tragedia. Mi abuela decía que le gustaba el teatro y la poesía. Esconder sus secretos en la tumba sería muy propio de él. Pero no podemos simplemente ir a profanar una tumba, protestó Esperanza. Además de ser ilegal, es sacrílego. No necesariamente, intervino Sebastián. Como médico forense, he trabajado con autoridades en casos de exhumaciones. Si podemos justificar la necesidad histórica o de salud pública, podríamos obtener los permisos necesarios. ¿Salud pública?, preguntó Carmen con una ceja alzada. Bueno, Sebastián se ruborizó ligeramente, tal vez no exactamente salud pública, pero, miren, yo también estoy empezando a creer que hay algo real en todo esto. Y si ese reloj realmente está haciendo lo que creemos que está haciendo, entonces tenemos que detenerlo. Decidieron dividirse para cubrir más terreno. Mateo continuaría investigando en línea y visitaría la biblioteca central para buscar documentos históricos. Sebastián usaría sus contactos en el hospital para acceder a registros médicos antiguos y averiguar sobre los permisos de exhumación. Carmen y Esperanza explorarían el sótano de la tienda, que según la anciana, había sido usado por la abuela de Esperanza para almacenar objetos particularmente valiosos o problemáticos. El sótano de la tienda era un laberinto de cajas polvorientas, baúles antiguos y muebles cubiertos con sábanas. El aire olía a humedad y a algo más, algo que Esperanza no podía identificar pero que le resultaba familiar. Carmen se movía entre los objetos con la confianza de quien había estado allí antes. Tu abuela y yo bajábamos aquí a menudo, explicó mientras apartaba una cortina que cubría una estantería llena de libros. Remedios tenía sensibilidad para ciertas cosas. Sabía cuando un objeto traía problemas. ¿Problemas?, preguntó Esperanza, examinando los títulos de los libros. La mayoría estaban en español, pero había algunos en latín y otros en idiomas que no reconocía. Hay objetos que cargan con la historia de sus dueños, explicó Carmen. Dolor, alegría, obsesión, a veces esas emociones se quedan impregnadas en las cosas. Tu abuela tenía el don de sentirlo. Esperanza tocó el lomo de un libro particularmente viejo y sintió una extraña sensación, como si el cuero hubiera estado en contacto con manos desesperadas. ¿Yo tengo ese don?, preguntó en voz baja. Carmen la miró con ojos comprensivos. Creo que sí, mijita. Por eso el reloj reaccionó cuando llegaste. Reconoció algo en ti. Continuaron buscando entre cajas de documentos, fotografías amarillentas y objetos envueltos en papel de seda. En un baúl de cedro, Esperanza encontró una colección de cartas atadas con un listón rojo. Las fechas indicaban que eran de principios del siglo XX. Mira esto, dijo, mostrándole una carta a Carmen. Está dirigida a Remedios Morales, y habla sobre el reloj del relojero loco. Carmen tomó la carta con cuidado y la leyó en voz alta. Querida Remedios, te escribo porque necesito tu ayuda. El reloj de Aurelio ha vuelto a sonar, y mi vecina, la señora Gutiérrez, murió anoche. Sé que tu abuela conocía los secretos de estas cosas. Por favor, ven pronto. María Elena Vázquez, 1923. Tu familia ha estado lidiando con este reloj durante generaciones, murmuró Carmen. Tu abuela nunca me contó todo. Siguieron leyendo las cartas. Había docenas de ellas, todas de diferentes épocas, todas pidiendo ayuda con el reloj. Algunas mencionaban intentos fallidos de destruirlo, otras hablaban de periodos en que había permanecido silencioso. Aquí hay algo importante, dijo Esperanza, señalando una carta de 1952. Dice que el padre Hernández intentó exorcizar el reloj, pero que desapareció esa misma noche. ¿Desapareció el padre o el reloj?, preguntó Carmen. El reloj. Dice que cuando fueron a buscarlo a la iglesia, ya no estaba.
y que el padre murió una semana después, murmurando sobre las 3 campanadas. Carmen palideció. Eso significa que el reloj ha estado moviéndose, buscando un lugar donde pueda alimentarse. ¿Alimentarse? Esperanza sintió un escalofrío. De la muerte, mijita. El reloj se alimenta de la muerte. Mientras tanto, en el hospital, Sebastián había logrado acceder a los archivos históricos de defunciones. Los registros de 1833 confirmaban la muerte de la familia Mendoza por cólera, pero había algo más. En los meses siguientes a la muerte de Aurelio, había habido un número inusualmente alto de muertes súbitas en la zona donde vivía el relojero. Todas entre las 3 y las 4 de la madrugada, murmuró Sebastián, revisando los documentos. Y todas sin causa aparente. Su teléfono sonó. Era Mateo. Doctor Vega, encontré algo increíble en la biblioteca. Hay un documento de 1834, una especie de testimonio de un sacerdote que conoció a Aurelio. Dice que el relojero confesó haber hecho un pacto con fuerzas que no debía haber invocado. ¿Qué tipo de pacto?, preguntó Sebastián, aunque parte de él no quería escuchar la respuesta. Cambió su alma por la posibilidad de reunirse con su familia. Pero el precio era que el reloj marcaría la muerte de otros hasta que alguien pudiera romper el ciclo. ¿Y cómo se rompe el ciclo? Eso es lo que necesitamos averiguar, respondió Mateo. Pero creo que la respuesta está en ese diario. Cuando todos se reunieron de nuevo en la tienda al atardecer, habían recopilado suficiente información para confirmar sus sospechas más terribles. El reloj no era solo un objeto maldito, sino una especie de ancla que mantenía el alma de Aurelio atada al mundo de los vivos, obligándolo a presenciar muerte tras muerte. «Tenemos que ir al cementerio», dijo Esperanza finalmente. «Es el único lugar donde podríamos encontrar respuestas». «Pero no podemos hacerlo legalmente», protestó Sebastián. «Entonces lo haremos ilegalmente», respondió Carmen con una determinación que sorprendió a todos. Algunas cosas son más importantes que las leyes de los hombres. Esa noche, mientras planeaban su incursión al cementerio, el reloj permaneció silencioso. Pero todos podían sentir su presencia, como si estuviera esperando, preparándose para algo que estaba por venir. La medianoche del viernes encontró al grupo reunido en la entrada del cementerio de San Fernando, uno de los más antiguos de la Ciudad de México. Las nubes cubrían la luna, creando sombras danzantes entre los cipreses centenarios que custodiaban las tumbas. Esperanza llevaba una mochila con linternas, herramientas y las cartas que habían encontrado en el sótano. Mateo cargaba su laptop y una cámara para documentar lo que pudieran encontrar. Sebastián había traído su maletín médico, por si acaso, y Carmen llevaba un rosario en una mano y una vela bendita en la otra. ¿Están seguros de que quieren hacer esto?, preguntó Sebastián por tercera vez mientras Mateo trabajaba en la cerradura de la entrada lateral del cementerio. Ya es muy tarde para echarse para atrás, respondió Esperanza, aunque su voz temblaba ligeramente. Además, si no encontramos ese diario, las muertes van a continuar. Mateo logró abrir la cerradura con una habilidad que sorprendió a todos. YouTube, explicó con una sonrisa nerviosa cuando vio sus expresiones. Se puede aprender cualquier cosa en Internet. El cementerio de noche era un mundo diferente. Los senderos de grava crujían bajo sus pies mientras se dirigían hacia la sección más antigua, donde según los registros estaba enterrado Aurelio Mendoza. Las linternas creaban círculos de luz que apenas penetraban la oscuridad, y cada sombra parecía esconder secretos centenarios. Por aquí, susurró Carmen, consultando un mapa que había dibujado basándose en las indicaciones de Mateo. La cripta debe estar cerca de la capilla vieja. Caminaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Esperanza no podía dejar de pensar en su abuela, en todas las generaciones de mujeres de su familia que habían lidiado con el peso de este secreto. ¿Por qué no le había contado nada? ¿Había esperado que nunca fuera necesario? La capilla apareció ante ellos como una silueta gótica contra el cielo nocturno. Era una construcción del siglo XIX,
con arcos apuntados y gárgolas que parecían observar a los intrusos con ojos de piedra. La cripta de Aurelio Mendoza estaba a unos metros de distancia, marcada por una lápida de mármol negro que había resistido el paso del tiempo mejor que las tumbas circundantes. «Aquí está», anunció Mateo, iluminando la inscripción con su linterna. Aurelio Mendoza, 1798 a 1834. El tiempo es el maestro de todos los secretos, punto. Qué dramático, murmuró Sebastián, pero su voz carecía de su usual sarcasmo. Carmen se acercó a la lápida y pasó sus manos sobre la superficie de mármol. «Hay algo aquí», dijo de repente. «La piedra está hueca en algunos lugares». Efectivamente, cuando golpearon suavemente la lápida, pudieron escuchar ecos diferentes en ciertas secciones. Mateo sacó un pequeño martillo y un cincel de la mochila. «¿Dónde conseguiste eso?», preguntó Esperanza. «Ferretería», respondió su sobrino. «Pensé que podríamos necesitar herramientas». Trabajaron cuidadosamente, tratando de no hacer demasiado ruido. Después de una hora de trabajo meticuloso, lograron aflojar una sección de la lápida que resultó ser una especie de panel secreto. Detrás había una cavidad que contenía un cofre de metal oxidado. «Dios mío», susurró Esperanza. «Realmente está aquí». Sebastián tomó el cofre con cuidado. Era pesado y estaba cerrado con un candado antiguo que se desintegró al tocarlo. Dentro, envuelto en un paño de seda que se deshacía al contacto con el aire, estaba el diario de Aurelio Mendoza. El libro era de cuero negro, con páginas amarillentas que despedían un olor a moho y algo más, algo que recordaba a incienso quemado. La primera página llevaba una inscripción en latín: Liber Mortis et Temporis, el libro de la muerte y el tiempo. «No podemos leerlo aquí», dijo Carmen, mirando nerviosamente a su alrededor. «Necesitamos luz y un lugar seguro». Mientras guardaban el diario y preparaban todo para marcharse, Esperanza sintió una presencia extraña. Se volvió y vio una figura translúcida cerca de la capilla, un hombre de mediana edad vestido con ropas del siglo XIX. Sus ojos la miraban con una mezcla de súplica y desesperación. «¿Ven eso?», susurró, señalando hacia la figura. Los otros siguieron su mirada, pero solo Carmen pareció ver algo. «Es él», murmuró la anciana. «Es Aurelio. Ha estado esperando todo este tiempo». La figura levantó una mano, como si quisiera hablar, pero se desvaneció cuando una nube se apartó y la luz de la luna iluminó el cementerio. «Vámonos», dijo Sebastián, claramente perturbado. «Ahora». Regresaron a la tienda en silencio, cada uno procesando lo que habían experimentado. Una vez en el refugio de la tienda, con las luces encendidas y café caliente en las manos, se sintieron lo suficientemente seguros como para examinar el diario. Las páginas estaban llenas de una caligrafía elegante pero cada vez más errática conforme avanzaban las entradas. Aurelio había documentado meticulosamente la muerte de su familia, su desesperación, y su descenso hacia prácticas que él mismo describía como artes prohibidas. «Escuchen esto», dijo Mateo, leyendo una entrada fechada en diciembre de 1833. «He logrado establecer contacto con el otro lado. Las voces me hablan a través del reloj. Me dicen que puedo reunirme con mi amada Esperanza y mis hijos, pero el precio es alto». «¿Qué precio?», preguntó Esperanza, aunque temía la respuesta. Mateo continuó leyendo: «Debo crear un ancla entre los mundos. El reloj servirá como puente, pero necesitará sustento. Cada alma que cruce al otro lado alimentará el mecanismo. Es un precio terrible, pero ¿qué es la vida sin amor?». «Está loco», murmuró Sebastián. «Completamente loco». «No», dijo Carmen suavemente. «Está desesperado. Hay una diferencia». Siguieron leyendo. Las entradas posteriores describían el ritual que Aurelio había realizado, invocando fuerzas que no comprendía completamente. Había creado el reloj no solo como un objeto mecánico, sino como un receptáculo para energías sobrenaturales. «Aquí está»,
exclamó Esperanza, señalando una página cerca del final del diario. Habla sobre cómo deshacer el ritual. La entrada estaba fechada solo días antes de la muerte de Aurelio. Me he dado cuenta del horror de lo que he hecho. Las muertes no cesan. El reloj no me ha reunido con mi familia, solo ha condenado a otros a sufrir mi mismo destino. Debo encontrar una manera de detener esto antes de que sea demasiado tarde. ¿Y encontró la manera?, preguntó Sebastián. Mateo pasó las páginas rápidamente. Sí, aquí está. Dice que el ritual puede revertirse, pero requiere, no. ¿Qué?, preguntaron todos al unísono. Requiere el sacrificio voluntario de alguien de la sangre de aquellos que han sido afectados por el reloj, leyó Mateo lentamente. Alguien que esté dispuesto a tomar el lugar de Aurelio como guardián del umbral. El silencio que siguió fue pesado y cargado de implicaciones terribles. Eso significa, comenzó Esperanza. Que alguien tiene que morir para detener el reloj, terminó Carmen. Alguien tiene que ocupar el lugar de Aurelio en el otro lado. En ese momento, como si hubiera estado esperando ese descubrimiento, el reloj comenzó a dar sus campanadas. 1, 2, 3. Pero esta vez no se detuvo. Continuó sonando, una y otra vez, como si supiera que su secreto había sido revelado y se preparara para una batalla final. Se está acelerando, dijo Sebastián, consultando su reloj. No son las 3:33. Son las 2:47. El ritual está perdiendo control, murmuró Carmen. Aurelio ya no puede contenerlo. Si no hacemos algo pronto, las campanadas no van a parar, y la muerte va a extenderse por toda la ciudad. Esperanza miró el reloj, luego el diario, y finalmente a las caras preocupadas de sus compañeros. Sabía que había llegado el momento de tomar una decisión que cambiaría todo para siempre. El sábado amaneció con un silencio inquietante. El reloj había dejado de sonar abruptamente a las 5 de la madrugada, pero la sensación de amenaza persistía en el aire como una tormenta que se aproxima. Esperanza había pasado el resto de la noche leyendo el diario de Aurelio, tratando de encontrar alguna alternativa al sacrificio que describía el ritual de reversión. Sebastián había regresado a su apartamento para ducharse y cambiar de ropa, pero prometió volver antes del mediodía. Mateo dormía en el sofá, agotado por las emociones de la noche anterior. Carmen había insistido en quedarse, diciendo que no era seguro dejar a Esperanza sola con el reloj. «Mijita», dijo la anciana mientras preparaba el desayuno, «hay algo que necesitas saber antes de que decidamos qué hacer». Esperanza levantó la vista del diario. «¿Qué cosa?» «Tu abuela no fue la única que conocía los secretos del reloj. Hay alguien más, alguien que ha estado guardando silencio durante muchos años». Antes de que Carmen pudiera explicar más, la campanilla de la puerta anunció la llegada de un visitante. Esperanza se levantó para atender, pero se detuvo al ver quién era, un hombre de mediana edad, vestido con sotana negra, con cabello gris y ojos que reflejaban una profunda tristeza. «Padre Miguel», dijo Carmen, sin mostrar sorpresa. «Sabía que vendrías». El sacerdote entró lentamente, como si cada paso le costara un esfuerzo enorme. «Buenos días, doña Carmen». «Señora Morales», saludó con una voz que temblaba ligeramente. «Vine porque ya no puedo seguir callando». Esperanza estudió al hombre. Había algo familiar en él, como si lo hubiera visto antes, pero no podía recordar dónde. «Padre», dijo Carmen suavemente, «es hora de que le cuentes la verdad». El padre Miguel Contreras se sentó pesadamente en una silla, como si llevara el peso del mundo sobre los hombros. «Señora Morales, lo que voy a contarle va a cambiar todo lo que cree saber sobre este reloj y sobre su familia». Esperanza sintió un escalofrío. «¿Qué quiere decir?» «Hace 30 años, cuando llegué a esta parroquia como un joven sacerdote, mi predecesor, el padre Hernández, me contó sobre varios objetos problemáticos que había en el barrio. Objetos que habían sido tocados por fuerzas que no deberíamos invocar». El padre hizo una pausa,
como si las palabras le causaran dolor físico. El reloj de Aurelio Mendoza era el más peligroso de todos. Durante décadas, había estado apareciendo y desapareciendo, causando muertes donde quiera que se manifestara. El padre Hernández había intentado destruirlo en 1952, pero el reloj se defendió. ¿Se defendió?, preguntó Esperanza, sintiendo que su comprensión de la realidad se tambaleaba. La noche que intentamos el exorcismo, el reloj desapareció de la iglesia. Pero no se fue lejos. Apareció en la casa del padre Hernández, en su dormitorio, sonando sin parar. Él murió una semana después, murmurando sobre las 3 campanadas y pidiendo perdón por algo que nunca nos dijo. Carmen asintió tristemente. Yo estaba ahí cuando encontraron el reloj en la casa del padre. Tu abuela y yo fuimos las que lo movimos. ¿Lo movieron a dónde?, preguntó Esperanza, aunque comenzaba a sospechar la respuesta. A la tienda de tu abuela, admitió el padre Miguel. Remedios tenía un don especial. Podía sentir las energías de los objetos, calmarlas de alguna manera. Pensamos que si alguien podía contener el poder del reloj, era ella. ¿Y funcionó?, preguntó Mateo, que se había despertado y escuchaba la conversación desde el sofá. Durante años, sí, respondió Carmen. Remedios mantenía el reloj en el sótano, rodeado de objetos benditos y hierbas protectoras. Rara vez sonaba, y cuando lo hacía, solo anunciaba muertes naturales, de gente muy mayor o muy enferma. Pero algo cambió, dijo Esperanza. El padre Miguel se cubrió el rostro con las manos. Cuando Remedios comenzó a enfermar, el reloj empezó a inquietarse. Como si supiera que su guardiana se debilitaba. Los últimos meses de vida de su abuela, el reloj sonaba casi todas las noches. ¿Por eso mi abuela no me contó nada?, preguntó Esperanza. ¿Por qué sabía que iba a morir y el reloj iba a quedar libre? Remedios esperaba que el reloj muriera con ella, explicó Carmen. Pensaba que sin un guardián, simplemente se desvanecería. Pero no contaba con que tú tenías el mismo don que ella. ¿Qué don?, preguntó Esperanza, aunque en el fondo ya lo sabía. La capacidad de comunicarte con los objetos cargados de energía, respondió el padre Miguel. Es un don que se hereda, que pasa de madre a hija en ciertas familias. Tu abuela lo tenía, y tú también. Por eso el reloj reaccionó cuando llegaste, añadió Carmen. Reconoció en ti a su nueva guardiana potencial. Esperanza se levantó y comenzó a caminar por la tienda, tratando de procesar toda la información. Entonces, ¿todo este tiempo he estado alimentando al reloj de alguna manera? No alimentándolo, corrigió el padre Miguel. Pero sí proporcionándole un ancla al mundo físico. Sin un guardián sensible, el reloj no puede manifestar su poder completamente. ¿Y si me voy?, preguntó Esperanza. ¿Si simplemente tomo mis cosas y regreso a Guadalajara? El reloj te seguiría, dijo Carmen con certeza. Una vez que establece una conexión, no la suelta fácilmente. Sebastián llegó en ese momento, cargando bolsas de comida y café. Se detuvo al ver al sacerdote y la expresión sombría de todos. ¿Qué me perdí?, preguntó. Mientras Esperanza le explicaba la confesión del padre Miguel, el médico escuchó con creciente incredulidad y preocupación. Entonces, básicamente, dijo cuando ella terminó, Esperanza está atrapada con este reloj para siempre, a menos que encontremos una manera de destruirlo. Hay una manera, dijo el padre Miguel lentamente. Pero requiere un sacrificio que no estoy seguro de que ninguno de nosotros esté dispuesto a hacer. ¿El ritual del diario?, preguntó Mateo. Sí, pero hay algo más que el diario no menciona claramente, continuó el sacerdote. El sacrificio no tiene que ser necesariamente la muerte física. Puede ser otro tipo de sacrificio. ¿Qué tipo?, preguntó Esperanza. El guardián puede elegir quedarse voluntariamente en el umbral entre los mundos, manteniendo el reloj contenido para siempre. Es una forma de vida, pero no como la conocemos. Sería como estar en un estado de vigilia eterna.
El silencio que siguió fue pesado. Esperanza miró a cada uno de sus compañeros, viendo en sus rostros la misma pregunta que se hacía a sí misma: ¿estaba dispuesta a sacrificar su vida normal para salvar a otros? Hay otra opción, dijo finalmente el padre Miguel. Podemos intentar el ritual de destrucción completa. Pero si falla. ¿Qué pasa si falla?, preguntó Sebastián. El reloj se liberaría completamente de cualquier control. Las muertes no se limitarían a 3 campanadas por noche. Podría extenderse por toda la ciudad, tal vez por todo el país. Carmen se acercó a Esperanza y tomó sus manos. Mijita, la decisión es tuya. Pero quiero que sepas que no estás sola. Todos estamos aquí para apoyarte, sin importar lo que decidas. Esperanza miró hacia el reloj, que había permanecido silencioso durante toda la conversación, como si estuviera esperando su decisión. Por primera vez desde que había llegado a la Ciudad de México, se sintió verdaderamente conectada con el legado de su familia, no solo con los objetos y recuerdos, sino con la responsabilidad que había pasado de generación en generación. ¿Cuándo tendríamos que hacer el ritual?, preguntó finalmente. Mañana por la noche, respondió el padre Miguel. El Día de los Muertos. Es cuando el velo entre los mundos es más delgado, cuando tenemos más posibilidades de éxito. Entonces tenemos hasta mañana para decidir, dijo Esperanza. Y para prepararnos. Mientras hablaban, ninguno de ellos notó que el reloj había comenzado a marcar un tiempo diferente, moviéndose hacia atrás lentamente, como si estuviera contando hacia algo. Algo que llegaría con la puesta del sol del día siguiente. El Día de los Muertos llegó con un aire cargado de expectación y misterio. Las calles de la Ciudad de México se habían transformado en un festival de colores, altares de muertos adornaban las esquinas, el aroma de copal se mezclaba con el de las flores de cempasúchil, y las calaveras de azúcar sonreían desde los escaparates de las tiendas. Pero en la tienda de antigüedades, Tesoros del Tiempo, la atmósfera era tensa y solemne. Esperanza había pasado la noche en vela, leyendo y releyendo el diario de Aurelio, memorizando cada detalle del ritual de destrucción. Había tomado su decisión: intentarían destruir el reloj completamente, sin importar los riesgos. No podía condenar a otros a morir por algo que había heredado, y tampoco podía aceptar una vida de guardiana eterna. ¿Estás segura de esto?, preguntó Sebastián por 10ª vez mientras revisaba los materiales que habían reunido según las instrucciones del diario: sal marina, velas de cera de abeja, un crucifijo bendito, y hierbas específicas que Carmen había conseguido en el mercado de Sonora. Tan segura como puedo estar, respondió Esperanza, aunque su voz temblaba ligeramente. No puedo vivir el resto de mi vida sabiendo que cada noche alguien puede morir por mi culpa. Mateo había estado documentando todo en su laptop, creando un registro detallado de los eventos por si algo salía mal. Tía, dijo suavemente, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Lo que estás haciendo es muy valiente. O muy estúpido, murmuró Esperanza, tratando de aligerar el ambiente. El padre Miguel llegó al atardecer, cargando una bolsa con agua bendita, incienso y otros elementos religiosos. Su rostro reflejaba una determinación que no había mostrado antes. He estado orando toda la noche, anunció. Y he llegado a la conclusión de que esto es lo correcto. No podemos permitir que el mal continúe extendiéndose. Carmen fue la última en llegar, llevando un ramo de flores de cempasúchil y una fotografía antigua. Para guiar a los espíritus, explicó. Si vamos a abrir el velo entre los mundos, necesitamos asegurarnos de que las almas buenas también puedan encontrar su camino. Mientras preparaban el ritual, el reloj comenzó a comportarse de manera extraña. Las manecillas se movían erráticamente, a veces hacia adelante, a veces hacia atrás, como si el tiempo mismo estuviera confundido. El péndulo se balanceaba con un ritmo irregular que ponía nerviosos a todos. ¿Sabe lo que vamos a hacer?, dijo Carmen, observando el reloj con una mezcla de fascinación y temor. Puede sentir nuestras intenciones. A las 11 de la noche, comenzaron el ritual. Siguiendo las instrucciones del diario, formaron un círculo alrededor del reloj,
con Esperanza en el centro como la heredera del don. Las velas crearon un ambiente de luz temblorosa, y el humo del incienso se elevaba en espirales que parecían formar figuras fantasmales. El padre Miguel comenzó a recitar oraciones en latín, mientras Carmen esparcía salmarina en un patrón específico alrededor del reloj. Mateo y Sebastián mantenían las velas encendidas y leían pasajes del diario que Esperanza les había asignado. Aurelio Mendoza, comenzó Esperanza, siguiendo el script que había memorizado: te invoco por tu nombre verdadero. Ven a nosotros y enfrenta lo que has creado. El aire en la tienda se volvió espeso, casi sólido. Las llamas de las velas se agitaron sin que hubiera viento, y el reloj comenzó a sonar, no las 3 campanadas habituales, sino un repique constante y desesperado. Está funcionando, susurró Sebastián, pero su voz se perdió en el creciente rugido que parecía venir de las entrañas mismas del reloj. De repente, la temperatura en la tienda bajó drásticamente. Su aliento se volvió visible, y una presencia palpable llenó el espacio. La figura translúcida de Aurelio Mendoza se materializó junto al reloj, pero esta vez no era la aparición suplicante que Esperanza había visto en el cementerio. Esta versión de Aurelio estaba distorsionada por décadas de dolor y culpa, sus ojos brillaban con una luz no natural, y su boca se movía en palabras que no podían escuchar. No puede hablar, gritó Carmen por encima del ruido. Está atrapado entre los mundos. Esperanza se acercó más al reloj, sintiendo una fuerza invisible que trataba de empujarla hacia atrás. Aurelio, tienes que ayudarnos a destruir lo que creaste. La figura del relojero se agitó violentamente, señalando hacia el diario y luego hacia el reloj. Parecía estar tratando de comunicar algo urgente. Dice que falta algo, gritó Mateo, que había estado observando los gestos de Aurelio. Algo que no está en el diario. En ese momento, el reloj comenzó a levitar, girando lentamente en el aire mientras emitía un sonido que era parte campanada, parte grito humano. Las antigüedades de la tienda comenzaron a temblar, y algunos objetos se cayeron de los estantes. El ritual está saliendo mal, exclamó el padre Miguel. Algo está interfiriendo. Esperanza sintió una presencia diferente, algo que no era Aurelio. Otras figuras comenzaron a materializarse alrededor del reloj, las almas de todas las personas que habían muerto por las campanadas a lo largo de los años. Pero no venían como aliados, sino como acusadores. Nos condenaste, gritó una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna. Nos robaste la vida. No fui yo, gritó Esperanza, luchando contra la fuerza que ahora la empujaba hacia el reloj flotante. Fue él. Fue Aurelio. Tú eres su heredera, respondió el coro de voces. Tú cargas con su culpa. Sebastián trató de acercarse a Esperanza, pero una fuerza invisible lo empujó hacia atrás. Esperanza. Sal del círculo. Pero era demasiado tarde. El reloj había comenzado a absorber la energía vital de Esperanza, y ella podía sentir cómo su fuerza se desvanecía. Las manecillas del reloj giraban cada vez más rápido, y las campanadas se volvían ensordecedoras. Tiene que haber otra manera, gritó Carmen. Aurelio, ayúdanos. La figura del relojero se acercó a Esperanza, y por primera vez en más de un siglo, logró hablar con una voz que sonaba como el eco de una campana rota. El amor, es más fuerte que la muerte. ¿Qué quiere decir?, preguntó Esperanza, sintiendo que sus fuerzas se desvanecían. Mi familia nunca se fue, siempre estuvieron en mi corazón. De repente, Esperanza comprendió. El ritual no había fallado porque faltara algo del diario, sino porque Aurelio nunca había entendido la verdadera naturaleza de lo que había creado. El reloj no era un puente hacia los muertos, sino una prisión para los vivos que se negaban a aceptar la pérdida. Aurelio, gritó con la poca fuerza que le quedaba. Tienes que dejar ir a tu familia. Tienes que perdonarte. La figura del relojero se detuvo, como si esas palabras hubieran roto una barrera invisible. Las otras almas que rodeaban el reloj también se calmaron, esperando. Pero, los amo, susurró Aurelio. Y ellos te aman,
respondió Esperanza, sintiendo una calidez que contrastaba con el frío sobrenatural. Pero el amor verdadero no retiene, libera. Deja que se vayan en paz. Por primera vez en más de un siglo, Aurelio Mendoza sonrió. Su figura comenzó a brillar con una luz dorada, y el reloj, que había estado girando frenéticamente, comenzó a desacelerarse. Gracias, murmuró, y su voz ahora sonaba en paz. Gracias por enseñarme lo que nunca pude aprender. El reloj se desplomó al suelo con un estruendo que resonó por toda la tienda. Las campanadas se detuvieron abruptamente, y el silencio que siguió fue tan profundo que parecía sagrado. Esperanza colapsó, pero Sebastián la atrapó antes de que tocara el suelo. Estaba débil pero viva, y cuando abrió los ojos, vio que el reloj se había convertido en nada más que madera y metal, sin ningún poder sobrenatural. ¿Terminó?, preguntó con voz ronca. Carmen se acercó al reloj y lo tocó cuidadosamente. Sí, mijita. Terminó. 3 meses después del Día de los Muertos, la vida en la colonia Roma Norte había vuelto a su ritmo normal. Las muertes inexplicables habían cesado completamente, y los vecinos habían comenzado a olvidar las noches de terror que habían marcado las últimas semanas de octubre. La tienda, Tesoros del Tiempo, había reabierto sus puertas, pero con un enfoque diferente. Esperanza había decidido quedarse en la Ciudad de México, transformando el negocio de su abuela en algo más que una simple tienda de antigüedades. Ahora también ofrecía servicios de consultoría histórica y había comenzado a escribir un libro sobre los objetos con historia que había heredado. Buenos días, doctora, saludó Esperanza cuando Sebastián entró a la tienda con 2 tazas de café de El Péndulo, una librería café que se había convertido en su lugar favorito para el desayuno. Buenos días, mi amor, respondió él, dándole un beso en la mejilla antes de entregarle su café. Su relación había florecido después de los eventos sobrenaturales que habían compartido, basada en una comprensión mutua que iba más allá de las palabras. ¿Cómo van las cosas en el hospital?, preguntó Esperanza mientras acomodaba una nueva adquisición, un espejo colonial que había comprado en una subasta, después de verificar cuidadosamente que no tuviera ninguna historia problemática. Tranquilas, respondió Sebastián. Aunque debo admitir que ahora presto más atención a las cosas que no puedo explicar científicamente. Ayer tuve un caso donde el paciente juró que había visto a su abuela muerta en la sala de espera. ¿Y qué hiciste?, preguntó Esperanza con una sonrisa. Le dije que a veces los que amamos encuentran maneras de despedirse, respondió Sebastián. Ya no descarto todo como alucinaciones. Mateo entró corriendo a la tienda, cargando su mochila escolar y con la energía característica de los adolescentes. Había decidido quedarse en la Ciudad de México para terminar la preparatoria, viviendo con Esperanza y ayudándola con la tienda los fines de semana. Tía. ¿Adivina qué?, exclamó, dejando caer su mochila junto al mostrador. Mi ensayo sobre objetos históricos y leyendas urbanas ganó el primer lugar en el concurso de la escuela. Felicidades, dijo Esperanza, abrazando a su sobrino. ¿Sobre qué escribiste? Sobre un reloj misterioso que supuestamente predecía la muerte, respondió Mateo con una sonrisa traviesa. Pero lo presenté como ficción, obviamente. Nadie creería la historia real. Obviamente, concordó Sebastián, intercambiando una mirada cómplice con Esperanza. Carmen llegó poco después, como hacía todos los días desde que habían destruido el reloj. Se había convertido en una especie de mentora para Esperanza, enseñándole sobre los objetos con historia y cómo identificar aquellos que podrían ser problemáticos. Buenos días, familia, saludó la anciana, porque eso era lo que se habían convertido, una familia elegida, unida por una experiencia que había cambiado sus vidas para siempre. Doña Carmen, dijo Esperanza, tengo algo que mostrarle. Condujo al grupo hacia el fondo de la tienda, donde había instalado un pequeño altar dedicado a su abuela. Pero no era un altar tradicional de Día de Muertos, sino algo más personal, fotografías de remedios, algunas de sus posesiones favoritas, y en el centro, los restos del reloj de Aurelio. Decidí conservar los pedazos, explicó Esperanza. No como un objeto de poder,
sino como un recordatorio de que incluso las cosas más oscuras pueden transformarse en algo hermoso si las enfrentamos con amor y valentía. Había convertido los fragmentos de madera del reloj en una pequeña escultura, incorporando también elementos que representaban a cada miembro de su nueva familia, una pequeña cruz del Padre Miguel, flores secas de cempasúchil de Carmen, un estetoscopio en miniatura de Sebastián, y un pequeño libro que representaba la pasión de Mateo por el conocimiento. «Es hermoso», murmuró Carmen, tocando suavemente la escultura. «Remedios estaría orgullosa». El Padre Miguel llegó para la reunión semanal que habían establecido. Había encontrado una nueva paz en su ministerio después de los eventos de noviembre, y ahora incluía en sus sermones reflexiones sobre el perdón y la importancia de dejar ir el pasado. «¿Cómo están todos?», preguntó, aceptando una taza de té que Esperanza le ofreció. «Bien, padre», respondió Esperanza. «Aunque tengo que contarle algo interesante que pasó ayer». «¿Qué cosa?». «Una señora vino a la tienda con una caja de música antigua. Dijo que había pertenecido a su bisabuela y que a veces sonaba sola por las noches». El Padre Miguel se tensó ligeramente. «¿Y qué hiciste?». «La examiné cuidadosamente», respondió Esperanza con una sonrisa. «Resulta que solo necesitaba aceite en el mecanismo. A veces una caja de música es solo una caja de música. Pero a veces no», añadió Carmen con sabiduría. «Exacto», concordó Esperanza. «Por eso ahora sé cuándo preocuparme y cuándo no». Sebastián se acercó a la ventana y observó la calle. «¿Saben qué es lo que más me gusta de todo esto?». «¿Qué?», preguntaron los demás. «Que aprendimos que los misterios no siempre necesitan ser resueltos con ciencia o con fe por separado. A veces necesitan ambas, y amor, y valentía, y gente dispuesta a enfrentar lo desconocido juntos. Y a veces», añadió Mateo, «necesitan que alguien esté dispuesto a hacer lo correcto, sin importar el costo». Esperanza miró a cada uno de sus compañeros, sintiendo una gratitud profunda por el camino que habían recorrido juntos. Había perdido la vida tranquila que tenía en Guadalajara, pero había ganado algo mucho más valioso, una familia, un propósito, y la certeza de que podía enfrentar cualquier misterio que el futuro le deparara. «Brindemos», dijo, levantando su taza de té, «por los finales que son realmente nuevos comienzos». «Salud», respondieron todos al unísono. Mientras brindaban, ninguno de ellos notó que en el estante más alto de la tienda, una pequeña caja de música que había llegado esa mañana se abrió silenciosamente y comenzó a tocar una melodía suave y melancólica. Pero esta vez, en lugar de sentir miedo, Esperanza simplemente sonrió. Sabía que siempre habría misterios en el mundo, objetos con historias que contar, y almas que necesitarían ayuda para encontrar la paz. Pero también sabía que no estaría sola para enfrentarlos. Tenía una familia, tenía conocimiento, y más importante aún, tenía la certeza de que el amor y la comprensión podían transformar incluso las maldiciones más oscuras en bendiciones. La caja de música se cerró suavemente, y el silencio que siguió no fue amenazante, sino pacífico. Era el silencio de los secretos que habían encontrado su descanso, de las almas que habían encontrado la paz, y de una nueva guardiana que había aprendido que proteger no significaba controlar, sino amar lo suficiente como para dejar ir. En la tienda, Tesoros del Tiempo, el tiempo había encontrado finalmente su ritmo correcto, y las historias que albergaba sus objetos ya no eran de dolor y pérdida, sino de amor, redención y nuevos comienzos. Fin.